A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. because of it, Por su fe son recordados los antiguos. by faith, Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. he went out Salió sin saber a dónde iba. was to go. By faith, Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, and Jacob, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, como arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. that the one who had made Y así, the promise was de una persona, y esa estéril, So it was that there came forth nacieron hijos numerosos, descendants como las estrellas del cielo stars in the sky, y como la arena incontable de las playas. all these Con died fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. for those who speak Es claro que los que así hablan están buscando una patria, if they had been thinking pues si añoraban la patria de donde habían salido, had opportunity, estaban a tiempo para volver, but now they pero desire ellos a ansiaban una patria mejor, heavenly one. la del cielo. Therefore, God Por is eso not Dios no ashamed, tiene reparo en llamarse su Dios, for he has prepared porque les tenía preparada una ciudad. by faith Por Abraham, fe, when put Abraham, puesto a prueba, Isaac, ofreció a Isaac, he who had y received era the su único promises hijo lo que was ready ofrecía, to offer his el only destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac, descendants. Isaac continuará tu descendencia. He reasoned that Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Verbum Domini. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. He has raised up Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, through his holy prophets según lo había predicho desde antiguo, would save us por boca de sus santos profetas. hands of all Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. This was the oath he swore to our father. El juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo
para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On that day, as evening drew Aquel near, día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, let us cross to vamos a la otra orilla. leaving the crowd. Dejando a la gente, Took Jesus se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. a violent Se squall. levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Jesus was in the stern. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Woke up and said, Lo despertaron diciendo, "Do you not Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? He woke up, Se rebuked puso the en wind, pie, and said to the sea, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. the wind ceased. El viento cesó y vino una gran calma. Then he asked them, Él les "Why are dijo, you terrified? ¿por qué son tan Do cobardes? you not yet have faith?" ¿Aún no tienen fe? They were filled with great Se quedaron espantados y se decían unos a otros, Who then is this pero este, ¿quién es? wind and the sea obey? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Verbum Domini. Today is the memorial Hoy es el memorial de Santo Tomás de great Aquino, doctor of the church known gran as the doctor de la angelic Iglesia, doctor. conocido como el doctor angélico de la Iglesia. Many things could be said about Y muchas him. cosas se pueden decir acerca de él. First of all, his Primero que nada, way that he taught la theology. forma en que él enseñaba teología, en especial su suma teológica, era en realidad un resumen de la teología cristiana. La intención era que fuera un resumen de la teología cristiana que se le enseñara a los alumnos como introducción a la teología. Y si uno viera la suma teológica, son 4 volúmenes, son como así de ese tamaño. Y cuando la gente los mira es intimidante leerlos, nada más por la manera y el lenguaje que utiliza. Pero durante aquella época, cuando escribió la Suma Teológica, probablemente no hubiera sido muy intimidante para muchos alumnos, porque eran alumnos de gran conocimiento, y Santo Tomás tenía una cierta forma de presentar información a la gente. Comenzaba con una pregunta, y la forma que la Suma Teológica está estructurada en torno a una pregunta, y después, si uno mira la forma en que está escrita, tiene respuestas a las objeciones y después respuestas, y después tiene el argumento en contra. Así que cuando la gente trata de leerlo, mucha gente lo trata de leer de esta forma, hacia abajo, pero cuando uno lee la Suma Teológica, es casi un arte saber leerla. Cuando uno la toma, hay muchas diferentes fuentes que uno puede obtener para ayudar a leer la Suma. Y sugiero unas cuantas de Peter Kreeft. Él tiene un gran libro titulado La Suma de la Suma, el resumen de la Suma, que es un gran libro para ayudar a entender la Suma. Y hay muchos que uno puede encontrar, muchos libros. Santo Tomás de Aquino fue un hombre que muy al comienzo de su vida tenía profundas preguntas acerca de la existencia y acerca de quién es Dios, la naturaleza de Dios,
la existencia de Dios, la existencia de las perfecciones de Dios, la esencia de Dios, quién es Dios y su sustancia, y cómo encajamos en ese plan como criaturas humanas. La lectura de la carta a los Hebreos el día de hoy creo que verdaderamente ejemplifica nada más el primer renglón. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Esto también puede ser traducido como que la fe es la sustancia, la apóstosis, como muchos de los padres de la iglesia dirían. La fe es sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. En la colecta, la oración que vemos de Santo Tomás de Aquino esta mañana, rezamos: oh Dios, quien hiciste a Santo Tomás de Aquino, excelente en su fervor de santidad y el estudio de la doctrina sacra, concédenos, te pedimos, que entendamos lo que Él enseñó e imitemos lo que logró. Sus padres se lo confiaron a los benedictinos muy desde el comienzo porque querían que algún día llegase a ser abad en Monte Cassino, un monasterio muy conocido. Y al hacer esto, esa era su esperanza, que su hijo finalmente fuese monje y después sacerdote y después abad. Pero Santo Tomás de Aquino, de alguna forma, fue llevado a acoger una vida más austera con los dominicos que recién acababan de ser formados, los primeros discípulos de Santo Domingo. Así que escogió la vida mendicante, así le llamamos. Los mendicantes son los franciscanos y los dominicos. Son los que eligen vivir una vida de pobreza, castidad y obediencia. Y verdaderamente tratan de vivir la vida según el ejemplo de Cristo, la pobreza de Cristo. Pero una forma en la que Santo Tomás de Aquino prueba esto, que uno puede esforzarse a ese conocimiento intelectual, esto es realmente un don de Dios. Cuando yo estaba en el seminario, yo solía sentarme junto a un vitral de Santo Tomás de Aquino y solía levantar la mirada a menudo y verlo. Y solía ver un pájaro. Había un pájaro en el hombro de Santo Tomás de Aquino, el Espíritu Santo, la paloma. Era casi como si le estuviera picando con el piquito en el oído, como si le estuviera susurrando al oído las verdades divinas, que toda la verdad divina proviene de Dios. Santo Tomás diría eso, que todo lo bueno y verdadero y hermoso, al final tiene su fuente en Dios. Y él tenía gran fe. Este pequeño libro, yo sé que es un anuncio descarado para el catálogo religioso. Si quieren un resumen de la suma para que no tengan que comprar los 4 libros que todos tenemos que estudiar en el seminario, este es un libro muy práctico titulado Mi forma de vida. Es un libro muy práctico y es publicado por la Cofradía de la Preciosísima Sangre. En los años 50 le empezaron a publicar. Para algunos de ustedes quizá no sea tanto tiempo atrás, pero es un libro muy práctico. Y realmente sugiero obtener este libro en lugar de obtener todas las copias de la suma, pero me gustaría leer unos cuantos renglones de este libro. Nuevamente, My Way of Life está en el catálogo religioso, solo cuesta $10, es barato y está lleno de joyas, de ideas de Santo Tomás de Aquino.
es algo que pueden traer con ustedes a la oración y realmente estudiar la verdad, porque Santo Tomás de Aquino creía que la fe no terminaba en propuestas, como cuando estudiamos teología, cuando estudiamos aspectos en particular de la teología, como Dios y diferentes aspectos de Dios y diferentes aspectos de los ángeles y cualquier aspecto de la fe. Santo Tomás de Aquino diría que la fe en sí, primero que nada, es un don, es una virtud teológica, pero la fe no termina en la propuesta, en algo que está escrito, sino que la fe termina en Dios. Tiene su fin en Dios cuando estudiamos la teología. Su objetivo no es terminar en la propuesta, sino que esa propuesta de la fe, la intención es que su fin sea Dios mismo. Espero que eso no sea muy complicado para las 7 de la mañana. La fe tiene su terminus, su fin en Dios Todopoderoso. Santo Tomás de Aquino dice, el objeto de la fe es Dios mismo. A través de la fe, el hombre llega a conocer a Dios y Dios lo conoce. La razón humana puede descubrir por sí misma que Dios existe. Incluso puede descubrir algunos de los atributos o perfecciones de Dios. Puede aprender que Dios es bueno y que Él es verdadero y que es omnipotente, etc. Pero la razón humana nunca puede descubrir lo que Dios es en sí mismo. Nunca puede penetrar por sí sola los misterios de la vida interior de Dios. Si el hombre ha de conocer los profundos misterios de la vida de Dios, entonces Dios debe revelarlos al hombre. Y el hombre debe aceptar esas verdades en fe. Pero Dios ha revelado estos misterios de su propia vida inefable al hombre, y a través de la fe, el hombre entiende a Dios en los misterios. Santo Tomás de Aquino supo que la fe y la razón son como dos alas. A menudo San Juan Pablo II usaba esa analogía de cómo un pájaro tiene dos aves, como sin un ala, el ave no puede volar. Pero en nuestro ascenso hacia Dios, al utilizar nuestro intelecto y nuestra razón, Dios nos da la habilidad de tener razón. Y estamos teniendo, la otra noche estábamos conversando durante la cena, que probablemente la mayoría de las personas, incluso nosotros ahora, estamos tan acostumbrados a las comodidades de tener las cosas al alcance de la mano con la computadora y cosas parecidas, que hace que todo sea tan fácil ahora. En realidad no utilizamos la capacidad plena de nuestras mentes, la capacidad plena de lo que Dios nos ha dado para razonar, para pensar las cosas. Como uno de mis profesores en el seminario solía decir, pensar es trabajo duro, es duro. No es fácil. Él solía darnos preguntas para que las razonáramos en papel en el seminario y pensábamos que estábamos haciendo un buen trabajo y luego nos devolvía la tarea y tenía más tinta que palabras de corrección. Y él solía destrozar nuestros papeles y poner preguntas y comentarios en cada pequeña frase y la forma en que poníamos las cosas. Y él no estaba haciéndolo para realmente decir que éramos alumnos terribles, sino que lo hacía para ayudarnos a aprender a pensar mejor. Recuerdo cuando yo estaba pasando de estudiar electrónica en el seminario, o más bien antes del seminario, y luego entré al seminario,
Yo estaba acostumbrado a el trabajo directo con las manos, armando circuitos en el Instituto de Braille de Tecnología. Yo era muy orientado a trabajar con las manos y pasé de eso a estudiar filosofía, a estudiar cosas muy abstractas. Fue muy difícil, muy duro, trabajo muy laborioso. Nuevamente, estudiar filosofía y teología es trabajo muy difícil. Y a menudo yo me cansaba más estudiando filosofía y teología que un día entero de 12 horas de trabajo manual. Es muy exigente para la mente, pero es algo que todos nosotros debemos hacer. Estudiar la doctrina sagrada. Estudiar principalmente las Sagradas Escrituras. Meditar sobre las Sagradas Escrituras. Santo Tomás de Aquino, incluso podemos buscar sus escritos sobre las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos aún están siendo traducidos. Su comentario sobre las Sagradas Escrituras. Él escribió tanto, pero tiene tanta sabiduría que decir acerca de la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Él dice, la fe entonces es un agrandamiento de los horizontes de la mente humana. La fe es un agrandamiento de los horizontes de la mente humana. Él también dice que Santo Tomás de Aquino define la fe como un hábito de la mente, algo que está supuesto a estar ahí, que Dios inculca la fe. Una vez que la fe es inculcada en la mente, está supuesta a residir ahí, está supuesta a tener un hogar ahí, podría decirse. Él dice, en tanto que la vida eterna comienza en nosotros, la fe, nada más al tener fe, la vida eterna, Dios, que lo que vamos a poseer en el cielo, de alguna forma ya ha empezado en nosotros al tener fe. Es difícil imaginarse a veces que poseemos la vida eterna en nosotros a través del ejercicio de la fe. Y Él nos dice, hacer el ascenso intelectual a las verdades que no son aparentes a nuestros sentidos humanos, que podamos ver, que podemos creer cosas que no son visibles a nuestros sentidos humanos, y no obstante al mismo tiempo, que podemos ver cosas con nuestros sentidos humanos a través de los ojos de la fe. Así que a través de la fe empezamos a ver y a mirar al mundo y empezamos a mirar a otras personas, nuestras relaciones con otras personas, nuestras relaciones con la creación, totalmente diferente. A través de los ojos de la fe podemos decir. Esta definición de la fe, él señala, es equivalente a la carta a los Hebreos, la que leímos esta mañana. Y quiero enfatizar esto. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe como un hábito de la mente inclina al hombre a ascender a las verdades que no son aparentes a la mente. Es la evidencia de cosas que no se ven. Y puesto que es hábito mediante el cual la vida eterna empieza en nosotros, la seguridad de lo que se espera, cómo hay una conexión entre la fe y la esperanza y la caridad. A través de la fe, el hombre espera obtener la visión de Dios, el objeto de la fe. Que a través de la fe esperamos obtener aquello que no podemos ver y también aquello que poseemos en nosotros, aquello que ya está en nosotros, esa semilla de vida eterna. Que Santo Tomás de Aquino nos
dé instrucción y ruegue por nosotros para que al utilizar nuestra razón, que nuestro intelecto, lo que Dios nos ha dado, que nuestro intelecto sea purificado por la luz del Espíritu Santo, la luz de la sabiduría, para que podamos ver y ser capaces de adherirnos más plenamente a la fe que nos ha sido transmitida.